Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad de reencontrarnos. Vamos a compartir un tiempo de alabanza y también un tiempo especial del estudio de la palabra del Señor en esta jornada. Vamos a comenzar con una palabra de oración, al cual le voy a pedir al hermano Richard, si es tan amable, nos guía en oración. Hermano. Padre eterno, Padre celestial, venimos delante de tu presencia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, agradeciéndote, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, en comunión con nuestros hermanos, agradecerte, Señor, por un día más de vida que tú nos has regalado, y pidiéndote, Señor, que tú estés hablando a través de tu palabra, estés bendiciendo, Señor, nuestras vidas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes, también de aquellos que están escuchando, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entonar algunos coros y también algunos himnos. Les voy a cambiar el orden de los jóvenes. Primero va a ser el número 52. Por favor, 52. El Señor es mi pastor. Número 52. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Vamos a entonar otro coro más.
el número 29, luz nos fue entregada. Luz nos fue entregada en nuestra perdición. Jesús vino del cielo en nuestras vidas. Nació de una virgen, la vida proclamó, y sobre todo un mensaje Él nos entregó. Emmanuel, Dios con nosotros, es con nosotros, viene en contra nuestro, Dios con nosotros, Emmanuel. A todos aquellos que en tinieblas están, viviendo en angustia y temor, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios, mirad, Emmanuel nos llegó. Emmanuel, Dios con nosotros, y si con nosotros, viene en contra nuestro, Dios con nosotros, Emmanuel. Al entregar la vida, Jesús su amor mostró. La vida eterna fue entregada en nuestra salvación. Ahora no hay angustia, ni muerte, ni dolor, que pueda separarnos del amor de Dios en Emmanuel, Dios con nosotros, y si con nosotros, viene en contra nuestro, Dios con nosotros, Emmanuel. Muy bien, agradecemos a los músicos ahí, tanto Josué como Valentín, que nos ayudan con las alabanzas de los coros, y vamos a cantar algunos himnos, ¿sí? Relacionados obviamente con el tiempo que ya se nos está avecinando y que estamos viviendo, el tiempo de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos eso vamos a recordar, ¿está? Vamos a cantar el himno número 60. Número 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Número 60. Todos juntos, vamos. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán cuando venga glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Muy bien, queremos agradecer a los jóvenes que presentes ayer organizaron un poquito la decoración, en especial esta zona quedó espectacular acá, ¿verdad? Esto quedó hermoso. Después lo demás, bueno, se puede ir arreglando. Pero esta zona quedó bárbara. Lo hicimos acá con mi hermano, por las dudas le voy a decir. Hermanos, también quiero recordarles que tienen la ofrenda aquí, aquellos que quieran compartir su ofrenda, traer las ofrendas al Señor, aquí tienen para dejarlas antes, durante o después del tiempo que nos reunimos. Usted puede dejar su ofrenda allí también, ¿sí? Y vamos a entonar una alabanza más. Suenen dulces himnos, número 86. Vamos. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Muy bien, amén, hermanos. Damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes han visto ya, no tenemos hoy para grabar el video, pero sí vamos a estar compartiendo con el resto de nuestros hermanos mediante audio, ¿tá? Así que todo esto también vamos a pasárselo al resto de los hermanos. Un problemita ahí con la maquinita y pronto, si Dios quiere, vamos a poder retomar con las grabaciones. Hermano Diego, por favor, si usted es tan amable. Buen día. Pueden ir buscando si quieren. Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 y 2. ¿No anduvo? A ver si se anda. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Vamos a orar antes de empezar. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias te damos por tu cuidado, por tu protección, Señor, y reconocemos que necesitamos de ti y de tu guía para poder estudiar de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el que esté guiando, Señor, que nos estés mostrando de tu gloria por medio de tu palabra, Señor, que seas tú glorificado también en esta exposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Juan 2, del 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Habíamos estudiado el versículo 1 y parte del versículo 2 hace 15 días, ¿sí? Y les había dicho que iba a tratar un poquito más sobre el versículo 2 y una doctrina que se trata aquí en este versículo y que es bastante controversial, si no una de las más controversiales dentro del cristianismo, que es la expiación limitada. ¿Da? Y voy a tratar este tema con sumo respeto, reconociendo que a la mayoría de los que estamos aquí, esta doctrina le va a generar rechazo tal vez, porque no viene de este tipo de enseñanzas. Si dividimos el cristianismo entre arminianos y calvinistas, como generalmente se hace, yo no lo voy a llamar así, no me gusta llamarlos calvinistas, sino reformados, porque tiene algunos puntos más que solamente el calvinismo, más que los 5 puntos del que llaman el calvinismo. Sí voy a tratar uno de esos 5 puntos, y tal vez el más rechazado por aquellos que vienen del arminianismo. Voy a tratar de hacer una desconstrucción, una crítica del arminianismo, y voy a tratar de dar una exposición bíblica de por qué creo que la expiación limitada es la que se apega más a las Escrituras. ¿Qué debemos creer nosotros? Bueno, lo que diga las Escrituras. Sé que les va a generar rechazo, yo les pido que me tengan paciencia, es un estudio que tal vez me quedó un poquito largo. Si tienen alguna duda, si tienen algo que objetar, por favor, si lo pueden anotar, si se acuerdan de algún versículo por el cual podrían contradecir lo que estoy diciendo, anótenlo y después lo podemos estudiar. ¿Sí? Bien. ¿Por qué voy a tratar este tema? Bueno, porque en la exposición o en la crítica o en la oposición de los arminianos usan este versículo, Juan 2.2, para decir que Cristo murió en la cruz por todo el mundo. Y mi interpretación de este versículo va a ser distinta, no está hablando de que murió por todo el mundo. Fíjense, dice, y no solamente por los nuestros, hablando de Cristo como la propiciación, sino también por los de todo el mundo. Pero vamos a hacer un repaso de lo que dice el versículo 1 y cómo entramos en este versículo y a esta doctrina de la expiación limitada. Hijitos míos, dice el versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y veíamos cómo Juan el apóstol muestra su amor pastoral hacia su iglesia, es la iglesia de Cristo, pero hacia sus discípulos, hacia sus alumnos. Fíjense que escribe diciéndole hijitos, o sea que sí le está escribiendo a cristianos, a creyentes. Dice, escribe esta carta para que no pequen, para que no erren siguiendo falsas enseñanzas, falsos maestros, que en este caso era este gnosticismo que estaban haciendo, el gnosticismo temprano. ¿Da? Juan defiende su autoridad, como estudiábamos en el capítulo 1, y escribe, defendiendo aparte de su autoridad, escribe su doctrina en base a quién es Dios. Dice que Dios es luz, que Dios es justo y que Dios es fiel. ¿No? Para entender cualquier doctrina debemos entender primero quién es Dios, y si vamos a aplicar alguna lógica humana, veamos primero si Dios se tiene que apegar a esa lógica humana y qué dicen las Escrituras. ¿Tá? Juan deja en claro la condición también del hombre, habla de quién es Dios y habla de la condición del hombre como pecador e imposibilitado de llegar a la presencia de Dios por sus propios medios.
Sigue diciendo Juan en el versículo 1 de 1 Juan 2, dice, si alguno hubiere pecado, y esto no es como que está abriendo la posibilidad de que suceda, sino que es ciertamente lo harán. ¿No? Ya en el capítulo 1 había dicho que si decimos que no pecamos somos mentirosos, le hacemos mentiroso a él, así que si alguno hubiese pecado no es, bueno, por si las dudas que pecaran, van a pecar. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el paracleto, lo llama aquí a Jesucristo, el intercesor, alguien que nos defiende, que es mediador delante del Padre. Este es Jesús, el Cristo. ¿Los versículos no anduvieron? No, está roto el archivo ese. No lo pude guardar porque lo tuve que hacer en la tarde y no salió. Así que hay muchos versículos para buscar. 1 Timoteo 2.5. Timoteo 2.5, si quieren pueden ir anotando, hablando de Cristo como el intercesor, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hebreos 7:22 al 25. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesucristo, ¿no? Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es nuestro abogado, siempre intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Ese es nuestro abogado, el que está intercediendo delante del Padre por nosotros. Y decíamos hace 15 días que Jesucristo no es que está intercediendo por nosotros porque Dios Padre está buscando la forma de cómo condenarnos. No es ese el motivo. Dios no está buscando el punto y quiere condenarnos como un Dios malvado, sino que en Romanos 8:31, ahí cerquita donde estábamos, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no está en contra de nosotros. Nos defiende de las acusaciones de Satanás, la serpiente antigua. Apocalipsis 12, 9 y 10. Todos estos versículos los leímos hace 15 días también, ¿sí? Apocalipsis 12, 9 y 10 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el acusador y contra esas acusaciones es que nos defiende nuestro abogado, que es Jesucristo. La defensa de Jesús decíamos que era una defensa diciendo, bueno, ante estas acusaciones de Satanás, ellos son culpables y merecen recibir el castigo justo por sus pecados. Merecemos recibir el castigo justo por nuestros pecados, que es la eterna ira y justa ira del Padre hacia nosotros. Pero nuestro abogado dice, yo ya pagué por ellos porque son míos. Así nos defiende nuestro abogado, pagando por nosotros, nos instituyó allí en la cruz del Calvario. Cristo pagó por medio de la cruz el castigo que merecíamos. Y si podemos decir amén a esto, Cristo pagó por medio de la cruz el castigo que merecíamos, debemos poner en duda las enseñanzas de la doctrina arminiana de la expiación ilimitada. ¿Qué vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario? ¿Vino a salvar pecadores? ¿O vino a abrir una posibilidad para que los pecadores se puedan salvar? Ahora sí viene la controversia. ¿Cómo interpretamos el versículo 2? Existen dos grandes posturas, como yo les decía, que las dividen entre calvinismo y arminianismo. Unos dicen Cristo murió por todos los hombres, otros dicen Cristo murió solo por los suyos. Cristo murió por todos los hombres, por todos y cada uno de los hombres. Otros dicen Cristo murió
solo por lo suyo. ¿Cuál es la postura que más se apega a las Escrituras? Bueno, yo les decía que yo personalmente encuentro en la Biblia que la que más se apega es la segunda. Cristo murió solamente por lo suyo. Con esto no quiero decir, no me malinterprete, que los que defienden la primera postura no sean salvos. No estoy diciendo eso, no me malinterprete, ¿sí? No quiero decir que no pueda un arminiano predicar un evangelio en forma efectiva. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que no puede un arminiano predicar el evangelio en toda su plenitud, si no interpreta bien esta postura. No puede predicar el evangelio de tal forma que exalte únicamente a Cristo, porque pone algo en el hombre para la salvación, no solamente en Cristo. Su prédica del evangelio tiende a llevar a una falsa seguridad. Si bien hay salvos, hay muchos que están creyendo que son salvos porque ponen esa seguridad de salvación en una decisión que han tomado en algún momento de su vida. Y no ponen la seguridad de salvación en la obra única de Dios. No me malinterpreten, estoy diciendo que dentro del cristianismo hay dos posturas. ¿Sí? No estoy diciendo que son herejes, no estoy diciendo que no puedan llegar a la salvación, no puedan dar un mensaje o una prédica que Dios use para la salvación de las personas. El tema es que limita el verdadero evangelio y la grandeza del evangelio. Bueno, ¿qué es el arminianismo? Vamos a dar una muy breve historia de lo que es el arminianismo, quién es Jacobo Arminio, ¿tá? Y qué es el sínodo de Dort, porque estas posturas del arminianismo son relativamente nuevas a las enseñanzas que venían históricamente. Bueno, Jacobo Arminio nació en 1559, él era huérfano, fue criado por sus primos, recibió una donación de un gremio de comerciantes protestantes y él pudo estudiar en Ámsterdam teología, ¿sí? Y también estudió en varias ciudades europeas, ¿da? Esto es en los Países Bajos, en Holanda, ¿da? En 1587 ya terminó sus estudios y regresa a Ámsterdam y fue ordenado pastor, ¿da? Algunos años más tarde, transcurriendo el tiempo él pastoreando la iglesia, se pudo notar que sus predicaciones, o en sus predicaciones, algunas interpretaciones poco convencionales sobre el libro de Romanos, especialmente en el capítulo 7 y el capítulo 9, que son bastante complicados para los que defienden estas posturas, ¿sí? Bueno, esto indicaba que Arminio se había apartado de las enseñanzas agustinianas tradicionales de la iglesia, que él se había comprometido a defender cuando lo ordenan de pastor. Bueno, por esta razón, porque se encontraron algunas enseñanzas un poco controversiales, fue confrontado Arminio, el cual negó esas divergencias con Agustín, ¿sí? O también dijo, bueno, yo no niego que la confesión belga, que era la que usaban en ese momento, que esa confesión, que él no se había apartado, no negaba las verdades que decía ahí, ¿tá? En 1603 fue considerado para una cátedra en una universidad, la Universidad Holandesa de Leiden, y también por estas mismas sospechas fue entrevistado para ver si lo podían poner ahí en esa cátedra. Fue entrevistado a fondo y basado en las respuestas de Arminio se concluyó que sus enseñanzas eran ortodoxas. ¿Qué quiere decir? Seguía con la postura de decir, bueno, yo no me aparto de las enseñanzas agustinianas, yo no me aparto de la confesión belga. Aún así, algunos de los pastores que entendieron que estaba enseñando cosas diferentes, aún así sintieron que las enseñanzas de Jacobo Arminio en privado eran distintas a las que él confesaba decir o las que hacía pública. Pero al ser difícil de probar, descontinuaron o no siguieron con la investigación. Así que quedó en la cátedra. En 1608, les dije que era una muy breve historia, ¿no? En 1608, Arminio escribe un libro, una declaración completa de creencias llamada Declaración de Sentimientos por Jacobo Arminio. En esta declaración reveló algunas diferencias con la iglesia establecida.
Ahora sí, él públicamente saca un libro con esas diferencias que tiene con la iglesia establecida, o sea, con las enseñanzas agustinianas y la de confesión belga. Pero Arminio muere al año siguiente, en 1609, antes de que sus declaraciones pudieran ser examinadas completamente. Y con su muerte se pone en evidencia sus verdaderas enseñanzas, aquellas que tenía en privado. Esto sucedió 90 y pico de años después que Lutero clavara las 95 tesis, casi 50 años después de la muerte de Calvino, es que, muere Arminio y algunos de sus estudiantes, 42 de ellos, en 1610, conocidos como los remonstrantes. Cuando yo me refiero a los remonstrantes, es como un sinónimo cuando le diga de los arminianos, ¿sí? 42 de sus estudiantes produjeron un documento que cuestionaban algunas de las enseñanzas de la confesión belga. Ahí se nota las verdaderas enseñanzas privadas que tenía Arminio con aquellos que le seguían. Cuestionaron algunas enseñanzas de la confesión belga sobre el asunto de salvación y la presentaron al gobierno holandés, porque en ese momento el gobierno regía también lo que era la parte eclesiástica. Y esta protesta concluyó en 5 puntos muy resumidos, que son la depravación parcial, la elección condicional. Depravación parcial es que el hombre, si bien está muerto, no está totalmente muerto, vamos a decirlo así. O sea que todavía puede reaccionar y por sí mismo ir a Dios y aceptarle y seguir a Dios por sí mismo. Cosa que las enseñanzas calvinistas, por así decirlo, dicen totalmente lo contrario. El hombre está totalmente imposibilitado de seguir a Dios. Elección condicional. Esto es, si bien los arminianos no niegan la predestinación, esto vendría a ser la predestinación de los arminianos. Dios sí, es verdad, predestina, pero ¿cómo? Una elección condicional. Dios vio en el futuro, lo que llaman eso de la presciencia, Dios vio en el futuro que el hombre iba a aceptarle y por eso es que lo eligió. O sea que lo termina eligiendo igual de todas maneras por obra, y por una obra que iba a tener el hombre. Y aquí viene el punto de controversia, expiación ilimitada, el que vamos a tratar. Todos son de controversia, tal vez este es el más difícil, es más, hasta hay algunos calvinistas que se dicen calvinistas de 4 puntos porque no aceptan la expiación limitada. El punto de este es expiación ilimitada, lo que proponen estos remonstrantes, estos arminianos. Después, gracia irresistible, que uno puede rechazar a Dios, o la gracia de Dios, y perseverancia de los santos, que si bien el calvinismo acepta la perseverancia de los santos, a la luz de todos los otros puntos, está mal interpretada y también tratan sobre ella en este sínodo cuando estudian estas enseñanzas. El sínodo de Dort. La mayoría de los pastores holandeses consideraron estos puntos como no bíblicos y los comparaban a las enseñanzas de Pelagio, allá en el siglo IV. ¿Sí? Pelagio enseñaba que el hombre, a pesar del pecado de Adán, el hombre, a pesar de ser pecador y haber heredado el pecado de Adán, el hombre tiene en sí mismo y en su naturaleza la gracia, y sin la gracia de Dios, el poder de creer y obedecer a Dios. Esto es lo que enseñaba Pelagio. Ellos no enseñaban directamente esto, no enseñan directamente esto, pero se acercan mucho con esos puntos. En 1618, fíjense que fue bastante después, lo otro fue, cuando lo presentan estos puntos de los remonstrantes, fue 8 años antes, o sea, bastante después, y esta tardanza se debe a cuestiones políticas. Se llamó a un sínodo en la ciudad holandesa de Dordrecht, o algo así, no sé cómo se pronuncia, para tratar el tema y llegar a una determinación si las enseñanzas de los remonstrantes estaban en la línea con los documentos bíblicos, confesionales de la iglesia en ese momento. El sínodo duró 6 meses, desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619, y al sínodo se invitó a los remonstrantes para escuchar de ellos sus postulados, para que hicieran una defensa, ¿sí? Y los delegados, que sí asistieron, que sí hicieron una defensa, ahora vamos a leer parte de ella, se negaron a reconocer el sínodo como un juez válido, o sea, no aceptaron después la decisión, porque habían sido invitados solo para defender su postura y no como delegados.
como que no tenían voz ni voto, solamente a defender su postura. La respuesta del portavoz de los remonstrantes a las preguntas que le hacían en el sínodo no eran respuestas directas, o sea, no defendían bien las posturas, no eran claras y trataban de desviar la discusión a cuestiones secundarias, de tal forma que cansó tanto a los que estaban cuestionando, que el presidente del sínodo expulsó, y es de aclarar que lo expulsó bruscamente, tal así que sorprendió a los demás que estaban en el sínodo, lo expulsó bruscamente a los remonstrantes. ¿Ah? Fíjense que los remonstrantes estaban siendo cuestionados y ellos tenían que defender su postura. Ellos sacaron después, lo tengo acá en una página que lo busqué, como las opiniones de los remonstrantes, y para este punto, no trata todos los puntos, ¿sí? Pero para este punto, fíjense cómo defienden ellos la expiación ilimitada. ¿Ah? Después vamos a leer lo que ellos dicen, pero fíjense cómo la defienden. Dice, el precio de la redención que Cristo ofreció a su Padre es en sí y de sí mismo no solo suficiente para la redención de toda la raza humana, esto también creen los reformados, pero también fue pagada, esto no lo creen, pero también fue pagada por todos los hombres y por cada hombre según el decreto y la voluntad y la gracia de Dios Padre. Esa es parte que está diciendo que Cristo murió por todos y que pagó por todos los hombres. Punto 2, no lo estoy leyendo todo, ¿sí? Punto 2, ellos están defendiendo la expiación ilimitada. Cristo, por el mérito de su muerte, ha reconciliado a Dios Padre con toda la raza humana. Por cuenta de ello, el Padre puede y quiso, sin perjuicio para su justicia y verdad, hacer confirmar en una nueva alianza de gracia con los pecadores, hombres pasibles de condenación. Fíjense el problema que hay con esto, ¿no? Que dice que reconcilió a Dios Padre con toda la raza humana. Punto 3. A pesar de Cristo haber merecido por todos los hombres y por cada hombre la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados, aún así, según el pacto de la nueva alianza de gracia, ningún hombre es hecho verdadero partícipe de los beneficios adquiridos por la muerte de Cristo. Y en el punto 4, que es el que más me llama la atención, fíjense cómo siguen defendiendo la expiación ilimitada. Dice, solamente los hombres por quien Cristo murió, no eran todos, solamente los hombres por quien Cristo murió son obligados a creer que Cristo murió por ellos, pero aquellos que son llamados réprobos, por quienes Cristo no murió, no pueden ser obligados a creer en esto. ¿Ven esa inconsistencia en la defensa de la expiación ilimitada? Esta es la defensa que dieron los remonstrantes a sus puntos. Y no pueden explicar la expiación ilimitada sin decir que Cristo no murió por todos. ¿Cómo defendemos que Cristo murió por todos? Diciendo que no murió por todos. Hay una inconsistencia porque no se puede sostener bíblicamente esa postura. Obviamente estoy dando todos argumentos históricos y lógicos. Después, si yo no puedo probar esto con la Biblia, no me crean. ¿Ah? Bueno, en este sínodo, en el sínodo de Dort, se rechazó las ideas arminianas considerando que no se apegaban a las escrituras. Y como respuesta, en este sínodo, como respuesta a los 5 puntos propuestos por los remonstrantes, los arminianos, se formulan lo que se llaman los cánones de Dort, y que se resumen en los 5 puntos del calvinismo. Nosotros vamos a tratar la expiación limitada. ¿Qué es la expiación limitada? Bueno, ¿qué es la expiación? Vamos a empezar con definiciones. Para nosotros, los cristianos, ¿para qué es para nosotros la expiación? Bueno, es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por medio de la cual quitó el pecado. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por medio de la cual quitó el pecado. Y nosotros, lo que yo estoy defendiendo y tratando de argumentar, es que esto está limitado. Esto está limitado. Fíjense en el documento que presentan los remonstrantes, o sea, los arminianos, en protesta por algunos puntos de la confesión belga. En el artículo 2 dice esto acerca de la expiación
ilimitada que defienden ellos. Esto es lo que proponen ellos y fue estudiado en el Sínodo de Dort. De acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, ha muerto por todos los hombres y por cada hombre, de modo que haya obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, el rescate y el perdón de pecados. Aunque nadie en realidad disfrute de este perdón de pecados, excepto el creyente. Esto proponen, y esto fue estudiado, este punto, proponen otras cosas, ¿no? Pero este punto es el que estamos tratando nosotros. ¿Está? Decir que la expiación, o sea, que la obra de Cristo en la cruz está limitada, que hay un límite en eso, genera controversia. Por eso es que los arminianos dicen, nosotros no limitamos la expiación. No limitamos la expiación. Pero eso no es una verdad. Todos los cristianos creen en una limitación en la expiación de Cristo. Todos, ¿sí? El tema no es si limitamos o no la expiación. Aunque digan que no la limitan, sí la limitan. El tema no es si limitamos o no, sino ¿qué limitamos? ¿Qué limita la Biblia sobre la expiación? ¿Qué limita la Biblia sobre la expiación? Si decimos que Cristo murió por todos, vamos a tener dos opciones. Que nadie va al infierno, ¿tá? O que Cristo no fue un Salvador efectivo. ¿Sí? Si Cristo murió por todos y reconcilió a los hombres, a todos los hombres, con Dios, nos quedan dos opciones. O nadie va al infierno, o Cristo no fue un Salvador efectivo. Decir que no hay infierno, esto no se apega a las Escrituras, porque la doctrina del infierno es clara en las Escrituras. No podemos decir nadie va al infierno, aunque esa postura sí fue predicada, no por cristianos, pero sí fue predicada, lo que se llama el universalismo, no tiene bases bíblicas para sostenerse. ¿Da? Cristo no fue un Salvador efectivo, ¿sí? O sea, si Cristo murió para reconciliar a todos los hombres con Dios, pero hay gente condenada al infierno, entonces sí o sí tiene que haber una limitación. No fue efectiva la salvación, no fue efectiva la sangre de Cristo derramada en la cruz. Otra vez es un argumento lógico, algo que quiero probar después con la Escritura, ¿sí? Cuando decimos que la expiación es limitada, y lo es, porque si Cristo murió por el perdón de pecados y hay gente en el infierno, hay un límite. Cuando decimos que la expiación es limitada, debemos preguntarnos qué aspectos de la cruz la Biblia limita. ¿Qué aspectos de la cruz la Biblia limita? ¿Limita su poder? La Biblia dice, no. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. ¿Limita su eficacia? La Biblia dice, no, porque si no fuera eficaz tendríamos que agregarle algo más a esa expiación. ¿Limita su alcance? La Biblia dice sí. La Biblia limita su alcance, o sea que tiene poder y es eficaz solamente para aquellos por los cuales fue hecha esa expiación. Limitar su poder y limitar su eficacia es grave, ¿sí? Vamos a comparar lo que dicen los remonstrantes. Voy a leer de vuelta el artículo 2 que proponen ellos y qué se decide o cómo contestan en el Sínodo de Dort, en los cánones de Dort. Fíjense el artículo 2 que hace un ratito les leí, dice, de acuerdo con esto, Jesucristo, o sea, está hablando, también viene del artículo 1, dice, de acuerdo con esto, con lo dicho anteriormente, Jesucristo, el Salvador del mundo, ha muerto por todos los hombres y por cada hombre, de modo que haya obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, el rescate y el perdón de pecados. Si leemos hasta ahí, decimos que nadie va a ir al infierno. Diríamos, estos son universalistas, ¿no? Acá no ponen un límite en el alcance, o sea, esta expiación fue para todos. Ahora sí, como no pueden negar el infierno, porque la Biblia es muy clara con eso, acá viene la limitación que ellos dicen que no ponen, pero tienen que poner esta limitación, ¿sí? Veníamos diciendo, el rescate y el perdón de pecados, aunque
Ahora viene la limitación. Nadie en realidad, o sea, la realidad es otra. Aunque nadie en realidad disfrute de este perdón de pecados, excepto el creyente. Ahí le ponen un límite. Y ese límite está en el poder y en la eficacia. Es para todos, pero no tiene poder para todos porque algunos van a ir al infierno. No es eficaz porque solamente para aquellos que van a creer. Hay que agregarle, aparte de la muerte de Cristo, tenés que agregarle tu fe. Limitan el poder y la eficacia. Así contestan en el canon de Dort. El capítulo 2, el párrafo 3 dice: esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados, y de una virtud y dignidad infinitas y sobreabundantemente suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Los reformados no limitan ni el poder ni la eficacia. ¿Alcanza para salvar al mundo entero? Sí alcanza. Spurgeon decía que si hubiera 1000 mundos para salvar, Cristo no tendría que haber derramado ni una gota más de sangre. Es suficiente. ¿Va a salvar a todo el mundo? No. Va a salvar solamente a aquellos por cual la expiación fue hecha. Estos son los elegidos de Dios. No limita ni el poder ni la eficacia. Sí limita el alcance. Y fíjense la diferencia y lo peligroso de limitar el poder y la eficacia. La diferencia entre estas dos, entre lo que limitan los arminianos y lo que limitan los reformados, radica en el origen de ese límite. Los arminianos dicen, bueno, el límite lo pone el hombre. ¿Ah? El hombre limita el poder y la eficacia de la cruz si quiere o no quiere tener fe, si quiere o no quiere aceptarla. En cambio, los reformados decimos que el límite es por decreto de Dios. Dios elige por quiénes se va a hacer esa expiación y lo elige antes de la fundación del mundo. Entonces el límite de unos lo pone el hombre, el límite de otros lo pone Dios por decreto y por voluntad de Dios. Los arminianos dicen que Cristo murió por todos y a su vez murió por nadie. ¿Sí? O sea que existe la posibilidad de que nadie acepte a Cristo y Cristo haya muerto en vano. Es más, es muy probable que eso suceda debido a la condición del hombre. Fíjense, en Juan 3, déjenme ir a la Biblia, Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La condición del hombre lo lleva a no aceptar a Cristo. Si Dios no lo mueve, si el Espíritu Santo no lo mueve el arrepentimiento, el hombre nunca hubiese aceptado, o sea, Cristo hubiese muerto en vano, nadie le aceptaría. Notemos, también vamos a Apocalipsis 5.9. Apocalipsis 5.9. Apocalipsis 5.9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cantando en el cielo, ¿sí? Adorando en el cielo a Cristo por su expiación, diciendo que su dignidad, su autoridad radica en la obra de la cruz. Dicen que fueron redimidos por su sangre. ¿Sí? Imaginemos un poco, ¿sí? Desde el punto de vista arminiano, Cristo murió por todos. O sea que en el infierno las personas también van a poder decir: Cristo también derramó su sangre por mí. En el cielo, Cristo derramó su sangre por mí. En el infierno, Cristo derramó su sangre por mí. Entonces, ¿qué es lo que unos vayan al cielo y otros al infierno? No puede ser la sangre de Cristo. Tiene que haber otra cosa. ¿Qué es lo que da el poder y la efectividad de la expiación? ¿Es la sangre del Cordero?
o es la fe del creyente? Están en el cielo adorando que los redimió para con Dios por la sangre derramada en la cruz de Calvario. No porque yo te acepté. Acá nos dice, yo te acepté, digno eres porque yo te acepté. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la expiación, teniendo en cuenta que la Biblia habla y figura y tiene tipos de Cristo y de su obra. En Juan 5:39, esto lo leo yo, Juan 5:39, Jesús dice así, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo a estos religiosos, ustedes buscan en la Escritura, rebuscan en las Escrituras cómo salvarse, pero las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de Cristo. Así que vamos a buscar en el Antiguo Testamento tipos de la expiación de Cristo. Éxodo 12, vamos a Éxodo 12. Éxodo 12, versículos 5 al 7 dice, está hablando de la Pascua. La Pascua es un tipo de la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿No? Apunta a Cristo y señala cosas que, lo que hacía Cristo, lo que iba a hacer Cristo en la cruz por su pueblo. Dice, el animal será sin defectos, macho de 1 año lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí ya empezamos a ver que hay una limitación en este sacrificio. ¿Sí? Toda la congregación del pueblo de Israel, que dicho sea de paso, el Israel es un tipo de lo que es la iglesia. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Lo que tenían que hacer era que matar un cordero, los del pueblo de Israel, matar un cordero y pintar con su sangre el dintel y los postes de la puerta. ¿Ya? Versículo 12 y 13. Sigue diciendo, estamos en Éxodo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Ven la limitación? No era para todo el mundo, eran solamente por aquellos por los que fue sacrificado ese animal. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto que tipifica la muerte de Cristo también tiene un límite en el Antiguo Testamento. ¿Acaso la sangre del cordero era por todo el mundo? No, era para un pueblo en particular. El día de la expiación, Yom Kippur, Levítico 16. Vamos a Levítico 16. También el día de la expiación vamos a ver si era algo para todo el mundo o era particular para un pueblo o para una persona. Versículos 5 y 6. Levítico 16, 5 y 6 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ahí hay un sacrificio particular por sí y por su casa, por Aarón y por la casa de Aarón. Versículos 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará su suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra por Azazel. Y traerá Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bueno, esto decíamos que está tipificando la muerte de Cristo, muerte y resurrección. Por eso mataban uno y al otro lo dejaban vivo y lo soltaban. Versículo 11, vamos a ver el
el sacrificio particular, y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, o sea, de él, y hará la reconciliación por sí y por su casa, esto es particular, y degollará en expiación el becerro que es suyo, particular por Aarón y su casa, también particular para el pueblo, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Esto es particular, no es para todo, no es ilimitado este sacrificio. ¿Es por el pecado de quién? Del pueblo, del pueblo. Podemos decir entonces que, podemos preguntarnos si mantenemos esta postura arminiana, ¿fue efectiva la cruz de Cristo? ¿Murió por todos, pero aún así algunos se van a ir al infierno? ¿O tenemos que decir, Cristo murió y por los que murió, ellos, todos, se van a salvar, ninguno se va a perder? Vamos a ver qué dice en el Antiguo Testamento. Después vamos a ir al Nuevo Testamento. Isaías 53. Isaías 53. Es cortito. Del 1 al 7. Isaías 53 del 1 al 7 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando, está profetizando de lo que iba a pasar Cristo, ¿no? ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Ah? Fíjense que acá dice, en el versículo 6, cargó el pecado por todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros ahí? ¿Es todo el mundo? Podríamos interpretarlo si quisiéramos, pero gracias a Dios nos aclara que ese todos nosotros se refiere a alguien en particular. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión ¿de quién? De mi pueblo fue herido. Entonces ese nosotros no se refiere a todo el mundo, sino del pueblo particular, mi pueblo. Versículos 10 al 11 dice, podemos leer el 9 ya que está, para que lo vamos a dejar afuera. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Qué clara que fue esta profecía y cómo se cumplió, en verdad. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense esto. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación con el pecado. En ese momento, en el momento de la expiación, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver más adelante. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. En la expiación, él vio linaje, vio descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá, ¿cuándo ve? ¿Cuándo va a ver eso? Cuando haya puesto su vida en expiación. Allí en la cruz del Calvario dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué es el fruto de la aflicción de su alma? Su iglesia redimida. Y lo vio allí en la cruz del Calvario. ¿Fue efectiva la cruz? Sí, fue efectiva la cruz. Dice, y quedará satisfecho. Ahí sí habla de propiciación, de satisfacción, de satisfacer la ira de Dios. ¿Sí? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todo el mundo. O mi versión dice otra cosa.
Dice, justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todo el mundo, y llevará las iniquidades de ellos. ¿De ellos quiénes? De esos muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de todo el mundo. No dice eso, ¿no? ¿Verdad? Dice, de muchos llorando por los transgresores. Llorado por los transgresores, perdón. ¿No? Fue efectiva la cruz de Cristo. Cristo murió por pecadores y ninguno de los por los cuales Él murió se va a perder. Ninguno. En la cruz no abrió una oportunidad de salvación, sino que salvó pecadores. Él vio linaje allí en la cruz del Calvario, a quienes salvó. ¿Sí? Usando un poco la lógica, ¿para qué iba a abrir una oportunidad de salvación Cristo allí en la cruz del Calvario si ya había gente condenada al infierno? ¿Qué pasó con aquellos que ya estaban condenados antes de que Cristo viniera? ¿Para qué Cristo iba a abrir una posibilidad de salvación para ellos? Eso solamente usando la lógica. ¿Da? ¿O cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Acaso no fue por Cristo? ¿Acaso no fue por Cristo? ¿Se salvaban haciendo sacrificios a Jehová? ¿Qué pasó con los que no conocían a Jehová también? No, se salvaron todos por la fe en Cristo Jesús. Uno viéndola en el futuro, otros mirándolo como nosotros en algo que ya pasó. Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo murió por los pecados de los que ya habían muerto en Él, con fe en Él, ¿sí? Donde Dios no los castigó, pasó por alto sus pecados hasta que se los cobró en Cristo, por así decirlo. Cristo fue puesto por propiciación, y ahí vamos al versículo 2, que es el que estamos tratando. 1 Juan 2.2. 1 Juan 2.2 habla de la propiciación, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación no es lo mismo que la expiación. La propiciación es un beneficio de la expiación. Y es más grave interpretar, y el error creo que radica también ahí, en tomar como sinónimos la propiciación y la expiación. Porque si nosotros entendemos lo que significa la palabra propiciación, no podemos interpretar nunca como que eso fue hecho por todo el mundo. Porque la propiciación significa aplacar la ira de Dios. Si Cristo aplacó la ira de Dios para todos los hombres, ¿por qué va a haber gente en el infierno? Si en el infierno van a estar constantemente recibiendo la ira de Dios. Y si ya está aplacada, si ya pagó por eso, ¿qué ira va a quedar para derramar sobre ellos? Cristo satisfizo la ira de Dios, o quedó algo por satisfacer. Podemos decir, bueno, Cristo satisfizo la ira de Dios casi en su totalidad. Dejó algo, ¿sí? Algo para que el hombre hiciera. Eso es limitar la eficacia, ¿no, verdad? Romanos 5.10. Veamos cómo Cristo nos redimió. Romanos 5.10. No abrió una posibilidad o lo hizo en forma potencial. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué nos reconcilia con Dios? La muerte de su Hijo. Y si fue por todo el mundo está reconciliado con el Padre. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice. La muerte de Cristo nos reconcilió, no hizo posible una reconciliación. Pero si Cristo murió por todos y no reconcilió a todos, de vuelta lo mismo, su muerte no fue eficaz, su muerte le falta algo, le falta poder, ¿sí?
Si Cristo no nos reconcilió, si dejó algo afuera, déjeme decirle, hermanos, que no estamos seguros en nuestra salvación. ¿Cómo sabemos que uno de nuestros pecados no fue alguno de los que dejó Cristo fuera? John Owen, el príncipe de los puritanos, escribió en su libro La muerte de la muerte en la muerte de Cristo y dio 3 opciones sobre lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué vino a ser Cristo en la cruz? Cristo murió por todos los pecadores, dice el primer punto. Cristo murió por todos los pecadores, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia sobre cuál postura tomar? La primera opción, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, queda descartada, aunque yo decía que sí fue predicada por el universalismo, no se puede sostener por la claridad que tiene la Biblia acerca del infierno y de las personas que se van a condenar ahí. La tercera opción, Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Si bien los arminianos no lo van a reconocer, van a decir que no, que en su declaración dice, no, Cristo murió por todos los pecados, murió por todo, no por algunos pecados, ¿sí? El tema es que, de última, el hombre, según el sistema arminiano o la interpretación arminiana, se va a condenar por no creer. Si Cristo murió por todos, pero si no crees, te vas al infierno. Y el no creer es incredulidad, y la incredulidad, adivinen qué es. Pecado. No podemos decir Cristo murió por todos los pecados, menos por el de incredulidad. Es más, si no murió por el de incredulidad, todos nosotros en algún momento, antes de llegar a Cristo, fuimos incrédulos. Y la mayoría, yo no me animaría a decir todos nosotros, aún dentro del cristianismo, hemos caído en dudar de Dios. Juan 16, 7 y 9. Juan 16, versículos 7 y 9, dice, pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. La incredulidad, no creer en Cristo como el Salvador, es un pecado. Y Cristo murió por ese pecado allí en la cruz también. Por lo tanto, no pudo haber sido por los de todo el mundo. O sea, Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Cristo no vino a hacer posible la salvación, vino a salvar. Cristo no abrió un camino para el que quiera, o el que lo quiera, lo tome. Cristo no hizo un puente inconcluso donde todo el mundo entra, pero el último paso o el último salto lo debe dar el hombre. La Biblia no sostiene eso. Cristo vino a salvar, no a hacer posible la salvación. Vino a salvar. Vamos a ver si la Biblia dice eso. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. No sé si en su versión dice otra cosa, pero acá dice Cristo nos redimió, no dice hizo posible o te está ofreciendo una redención, sino que nos redimió ¿en dónde? En la cruz, porque está hablando de que haciéndose maldito todo el que es colgado en un madero, está hablando de su sacrificio en la cruz. Y ahí en la cruz entonces nos redimió. Colosenses 1:13 y 14. Colosenses 1:13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por tu fe. Dice ahí. No porque no lo están buscando y no están proyectados acá. En quien tenemos redención por su sangre, dice. No dice por tu fe, dice por su sangre y el perdón de pecado. Eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Es más, me voy a arriesgar porque creo que está en Romanos 6, porque no lo tengo anotado, pero en Romanos 6, bueno, si me equivoco, largamos, ¿no? Romanos 6,
dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, o ustedes no saben, ¿sí? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, allí en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario Cristo dijo, consumado es, pagado por completo. No necesito nada de ti, yo lo pagué todo. Hemos sido bautizados en su muerte. Sigo acá. Tito 3, 4 y 6, al 6. Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es más, la Biblia dice, y lo vamos a buscar, que el Padre envió a su Hijo a morir por su pueblo, el que le dio antes de la fundación del mundo en ese pacto intertrinitario que ya habíamos estado hablando en domingos anteriores. Vamos a Juan 6. Juan 6. Juan 6, versículos 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Así que está ofreciendo este pan de vida al que viene ahí, al que viene a Él. ¿Sí? O sea, no es para todos este pan de vida, es para el que viene a Él y estos que vienen son los que le da el Padre, dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene no echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál será esa voluntad? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Resurrección en los días postreros, ¿para quién? Para los que le diere. Eso es particular. Eso es particular, no es ilimitado, eso es limitado. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, entonces podemos decir, bueno, cualquiera que vaya a Él, aunque Él ya ha dicho que solamente pueden ir a Él lo que el Padre le da, y lo aclara en el versículo 44, para que no queden dudas, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, es todo obra del Padre, nada mío, nada mío. También dice que Cristo, de su boca, Cristo mismo diciendo, y Juan lo deja en su evangelio escrito, Cristo vino a morir por sus ovejas. Juan 10. Juan 10. Juan 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y usted podrá decir, bueno, sus ovejas son todo el mundo, porque todas las criaturas son de Dios. ¿Está diciendo eso? Bueno, vamos a ver qué dice más adelante. El buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 12, más el asalariado, el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. O sea, está hablando de, bueno, el buen pastor es alguien, hay otro pastor que es el asalariado del cual no es dueño de las ovejas. Por lo tanto, el que me queda del buen pastor es el dueño de las ovejas, el que tiene las propias. Mas el asalariado, el que no es del pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Por qué no le importan? Porque no son de él. Entonces está hablando de ovejas propias. Cuando dice, yo soy el buen pastor en el versículo 14 y conozco mis ovejas. Ahí está hablando de ovejas propias. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas. También está hablando de otras ovejas que Él ya tiene. Tengo otras ovejas. Está hablando de nosotros, los gentiles, ¿sí? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Fíjense, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjense que estas ovejas ya son de Cristo. Y la evidencia de que son ovejas es que oirán su voz. No es que nos transformamos en ovejas de Cristo cuando creemos, sino que creemos porque somos ovejas de Cristo. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor de su vida da por las ovejas, está hablando de las propias. Esas ovejas no son todo el mundo. Es más, Jesús mismo le dice a los religiosos judíos que no son ovejas. O sea, por ellos no va a poner la vida. Vamos al versículo, ahora que me perdí. Versículo 24. Estamos en Juan 10, perdón. Juan 10, 24. Un poquito más adelante, estamos en el mismo capítulo. Después de que Jesús hizo estas declaraciones de que ponía su vida por las ovejas, acá viene, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjense ahora, dice, pero vosotros no creéis. No le está diciendo, si ustedes creen van a ser mis ovejas. Dice, vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Nunca van a poder creer, no soy de mis ovejas. Como os he dicho, es lo que venía diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quién le da vida eterna? A sus ovejas. ¿Dónde le da esa vida eterna? En la cruz del Calvario, como estábamos viendo. Esto sí es limitado, ¿sí? Hay ovejas de Cristo que creerán. Hay otros que no son ovejas, esos no van a creer. Jesús dice que a sus ovejas le da vida eterna y eso nos trae esperanza, ¿no es verdad? Nos trae confianza en la obra de Cristo en la cruz. Una profecía sobre el Cristo habla de que iba a morir, no dice por todos, sino por un pueblo en particular. Vamos a Juan 49. Perdón, Juan 11, 49. No íbamos a llegar a Juan 49. Juan 11, 49. Fíjense cómo esa muerte sí es limitada, no es por todo el mundo. Juan 11, 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, dice por todos, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir, ¿por qué? Por la nación, también particular, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, también haciendo referencia a los gentiles, esas ovejas que no son de este redil, como dijo él en el capítulo 10 que estábamos leyendo, ¿sí? Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. Ahora que estamos por celebrar la Navidad, por recordar la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué lo va a llamar Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Hay una limitación ahí, a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto fue en la cruz del Calvario. Jesús significa Jehová salva, Dios salva, ¿no es verdad? Pero salva a su pueblo de sus pecados. Y Pablo escribe que Cristo murió por su iglesia. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por la iglesia, no por todo el mundo. ¿Qué diría si un marido tiene las mismas atenciones con su esposa y con otras mujeres? No estaría nada bien. ¿Cómo se sentiría su esposa? Bueno, si Cristo amó de igual manera a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, e igual se entregó por los que no son su iglesia, ¿qué diferencia hay entre ese amor? Por eso lo pone como ejemplo en el matrimonio Pablo. Bien, hay algunas objeciones, de las muchas que hay, no puedo tratar a todas por cuestiones de tiempo, se habrán dado cuenta, pero hay algunas objeciones que sí vamos a tratar sobre esto, de decir Cristo murió solamente por aquellos que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Una de estas objeciones es decir que Cristo murió solamente por algunos hace que Dios no sea justo, o pone injusticia en Dios. ¿Podemos decir que Dios es injusto? Vamos a Romanos 9, y vamos a leer solamente versículos 10 al 14, si ustedes quieren lo pueden anotar y leer todo. Romanos 9, del 10 al 14, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y le dijo, el mayor servirá al menor. Esto sucedió antes de que nacieran Jacob y Esaú, ¿no? ¿Verdad? Los eligió desde antes que nacieran, no había hecho ni bien ni mal, ¿verdad? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amó a uno, aborreció a otro. ¿Sí? Como contaba Henry Tolopiro en una exposición, dice que una señora le vino a plantear este versículo y decía, ¿cómo puede ser que haya aborrecido a Esaú? Y Henry Tolopiro le dice, eso no es lo sorprendente es que haya amado a Jacob. ¿Qué pues diremos? Amó a uno y aborreció al otro. No habían hecho ni bien ni mal. Todavía no habían nacido. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Porque debía aborrecer a los dos. Tuvo gracia para con Jacob. Debía condenar a toda la humanidad. Tuvo gracia para con su iglesia. Es más, si seguimos esta lógica humana y humanista de decir, bueno, Dios es injusto porque murió solamente por algunos, si seguimos esa lógica humanista de decir, bueno, Dios debería darle las mismas oportunidades a todos, porque así somos los humanos, ¿sí? Por eso, como Dios le da la misma oportunidad a todos, Cristo murió por todos. Eso lo haría más injusto, hablando humanamente, que la elección y la expiación limitada, ¿sí? Si usamos esa lógica, decimos, bueno, todos tenían la misma posibilidad de salvarse porque Cristo murió por todos. ¿Qué pasó con aquellos que han muerto y nunca escucharon el Evangelio? Eso sí es injusto, porque esas personas sí se podían haber salvado, pero no se les presentó el Evangelio. Y son condenados no por culpa de ellos, sino porque no se les presentó el Evangelio. Eso sí sería injusto. En cambio, decir que Cristo murió por su pueblo y que ninguno se va a perder, eso hace justo a Dios. Lo hace misericordioso y hace ver su gracia para con su pueblo y para con los pecadores. Otra objeción. Si decimos que Cristo murió solo por algunos o para salvar a algunos y que solo ellos van a responder al Evangelio, solamente estos por los que murió Cristo van a responder el Evangelio, la pregunta es, ¿para qué vamos a evangelizar? Es más, ninguno se va a perder. ¿Para qué evangelizar? ¿Sí? Y en realidad esto es como una chicana nomás
para dar vuelta en la cosa, porque la postura de la expiación limitada, en vez de desanimarnos a evangelizar, o si no, escuchen los sermones de Spurgeon y vean a ver si no eran mensajes evangelísticos. En vez de desanimarnos a evangelizar, lo que nos hace esta postura, la expiación limitada, es alentarnos, es incentivarnos, es motivarnos a evangelizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos asegura que ahí afuera hay pueblo de Dios por el cual Cristo murió y que sí va a responder al Evangelio. Sí hay pueblo que va a responder al Evangelio. Vamos a Hechos 18:9. Hechos 18:9. Hechos 18:9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le está diciendo a Pablo: predica el Evangelio, ¿por ahí alguno se convierte? No, le está diciendo: predica porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Va a ser efectivo el Evangelio en esta ciudad. No nos debe desanimar esta postura a evangelizar, ni caer en el error de los hipercalvinistas que no evangelizaban, sino que elegían a quién evangelizarle. ¿Sí? Tampoco debemos creernos que si nosotros no evangelizamos, pueblo de Cristo de Dios se va a perder. No se va a perder por nuestra culpa, ¿no? Pero tenemos la obligación porque Él nos manda a predicar el Evangelio. Y allí hay pueblo que va a aceptarle y muchos le van a negar, aquellos que no son de sus ovejas. Otra objeción: si Cristo no murió por todos, entonces no tenemos un Evangelio para toda criatura. También postulan esta pregunta, este argumento diciendo: si Cristo no murió por todos, entonces Dios nos manda a predicar un evangelio falso. ¿Dios nos manda a predicar un evangelio falso? Hermano, si yo te digo, si tu evangelio es Cristo murió por ti, cuando tú predicas a una persona decir Cristo murió por ti, esa no es la manera de evangelizar. Eso es una mentira. Yo no puedo salir a la calle y decirle Cristo murió por ti, porque yo no sé si Cristo murió por él. Los apóstoles nunca evangelizaron de esa manera. Nunca evangelizaron de esa manera. Y si fue así, muéstremelo, a ver dónde. ¿Sí? No encontramos este tipo de evangelismo en la Biblia. Cristo murió por ti, ven a Él. No hay de eso. El evangelio verdadero confronta al hombre con su pecado. El evangelio verdadero muestra la necesidad de que Cristo muriera en la cruz del Calvario por la condición caída del hombre. Y confronta al hombre con el pecado y lo trae al arrepentimiento si son ovejas de Cristo. Esto solamente, el Evangelio, son buenas noticias solamente para los que creen, para los que son ovejas. Cristo murió por ti si eres oveja de Cristo y vas a creer. Mateo 22, 13 al 14. Mateo 22, 13 y 14, dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cristo murió por ti, es para pocos, no es el Evangelio. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que el Evangelio fue buenas noticias son aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a ver cómo predicaba Pedro, ¿sí? A ver si él decía Cristo murió por ti, o si predicaba de alguna otra manera confrontando con el pecado y la necesidad de que Cristo muriera en la cruz, y aún así el evangelismo fue efectivo. Hechos 2:36.
Si ustedes encuentran en estos versículos que Pedro dice Cristo murió por ti, ven a Él, me paran y los dejo de leer, ¿sí? Hechos 2, 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí los confrontó con el pecado. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Cristo murió por ti. No, le dijo, Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautíces en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, o sea, la promesa es para un pueblo en particular, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llame, dice. No es un llamado, no es abierto esto, es para los que Dios llame, para los que Dios llame. Bueno, fue efectivo este evangelismo. Bueno, no les dijo Cristo murió por ti, pero miren cómo en el versículo 41 dice, el versículo 40 dice, y con todas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bueno, decir que el evangelio es Cristo murió por ti, sí es una falsedad. Hechos 17:2. Tal vez Pedro se equivocó, pero Pablo tal vez sí lo hacía así. Hechos 17:2. Hechos 17:2 al 4. Dice, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Fíjense cómo lo confronta con la necesidad de que un justo muera por los pecados. Está confrontando con el pecado. Es necesario que alguien justo muera a causa de tu pecaminosidad y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. También un evangelio efectivo y no tan amigable diciendo Cristo murió por ti, sino confrontando con el pecado. Cristo murió por ti no es el evangelio. Otras objeciones, es decir, bueno, ¿qué pasa con los versículos, que los hay, que dice que Cristo murió por todos? Cristo murió por todos. Voy a tratar solamente 2, hay muchos más, no lo voy a negar. Voy a tratar solamente 2, y estos 2 son los que usan los remonstrantes para traer cuando dieron su postulado, y lo justificaron con Juan 3:16 y con 1 de Juan 2:2. ¿Verdad? En Juan 3:16, lo vamos a buscar, aunque lo pueden decir de memoria, ¿no, verdad? No lo voy a poner en aprietos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó tanto a todas las personas del mundo, que les dio su Hijo unigénito. Es así como lo interpretarían ellos. Yo no sé si usted lo vea eso interpretado así. Cuando habla del mundo en este versículo, no se está refiriendo a todas las personas del mundo, sino a la contaminación y a la corrupción que tienen a los que Él salvó y amó. Es importante entender esta doctrina, porque cuando hablemos del amor de Dios, y yo les diga, Cristo no amó a todo el mundo, Dios no ama a todo el mundo, va a decir, pero la Biblia dice que ama a todo el mundo. Bueno, si lo hubiese amado, lo hubiese salvado. Sí tiene cierto tipo de amor, pero con el amor salvífico con que nos salvó a nosotros, de esa manera no. Bueno, después eso lo vamos a tratar después, no me apedreen todavía por eso, va más para adelante. Primera de Pedro 2:2. Primera de Juan 2:2, que es el versículo que nos tocaba tratar hoy. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está. Por todo el mundo murió. Aunque ya dijimos que propiciación es un beneficio de la expiación. Acá está diciendo, Cristo apaciguó la ira de Dios por todo el mundo. No podemos interpretar así y decir que hay gente en el infierno. ¿Ah?
¿A quién se está refiriendo cuando dice los de todo el mundo? Recordemos, nos ponemos en contexto. Juan está escribiendo contra el gnosticismo. Ellos decían tener una revelación especial, tener un conocimiento especial y que solamente ellos eran salvos, ellos eran los iluminados porque tenían ciertas características, como la sabiduría, ¿no? Ese problema también lo tenían los judíos, ¿sí? Por lo tanto, Juan está atacando todo ese tipo de elitismo, que al decir esto los gnósticos, en los judíos que lo escuchaban podían decir, sí, eso es verdad, porque los judíos son elitistas, son ellos solamente los que se creían salvos, y hoy en día también. Había una enseñanza rabínica que dice que el infierno y las llamas del infierno están alimentadas por los gentiles, o sea, todos los gentiles se van a ir al infierno, los únicos salvos somos los judíos, eso es la creencia. ¿Sí? Otra creencia y enseñanza rabínica es que Abraham estaba en la puerta del infierno para verificar que ningún judío se pase por error al infierno. Son así de elitistas. Entonces, cuando Juan dice que también, y sino también por los de todo el mundo, está diciendo, bueno, no solamente por nosotros los judíos, sino también por los gentiles. Así dividían el mundo los judíos. El mundo está los judíos y los gentiles, y así se forma todo el mundo. A esto se está refiriendo. Y la mayoría de los versículos que hablan de todo el mundo se podrían interpretar así, ¿tá? Generalmente cuando se refiere a todo el mundo se refiere a esto, judíos y gentiles. Como pudimos ver en Apocalipsis 5.9, lo leíamos hace un rato, yo lo busco, Apocalipsis 5.9, vamos a leer la segunda parte, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, eso de todo el mundo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, no a todos en su totalidad, ¿sí? O sea que de los judíos, algunos sí, otros no, de los uruguayos, algunos sí, otros no, de los argentinos, bueno, también, algunos sí, otros no, ¿sí? No, de los argentinos también, es una broma, ¿sí? Chilenos, de todos, negros, blancos, que hablen inglés, que hablen español, que hablen chino mandarín, de todos, algunos sí, otros no. A eso se refiere. Otras veces también es usado como una hipérbole, algo que se agranda, ¿sí? Algo, es un recurso literal, no sabría decírselo bien porque no ando muy bien en literatura. Un hipérbole es algo que se agranda, eso sí me acuerdo cuando estudié algo de profesorado, ¿sí? Pero no siempre todo el mundo se refiere a todo el mundo, no siempre todo el mundo se refiere a todas las personas. Podemos encontrar en la Biblia casos claros donde se refiere a todo el mundo o a todas las personas y no podemos decir que está hablando de todo el mundo, de todas las personas en sí. Hechos 17.6. Hechos 17.6. Hechos 17.6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Trastornan el mundo entero? ¿A todas las personas del mundo estaban trastornando? ¿A todas las personas de todos los tiempos estaban trastornando? ¿Podemos interpretarlo así? Yo diría que no. Hechos 19.27. Hechos 19.27. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, estos son los que estaban en contra de Pablo, que hablaba de la idolatría, ¿no? Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, dice, y el mundo entero. ¿Podemos interpretar que el mundo entero son todas las personas del mundo? ¿Acaso usted venera a la diosa Diana? No, es ilógico interpretarlo de esa manera. Hechos 24.5. Hechos 24.5. Hechos 24.5. De Pablo está hablando, dice, porque hemos hallado que
hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Por todo el mundo andaba Pablo. A esta altura todavía no había ido a Roma, no había ido a España. O sea, no podemos decir que por todo el mundo, ¿no sería una exageración eso? Claro, está agrandando, como decimos hoy en día. ¿Quién fue a la iglesia? Bueno, estaba todo el mundo. No estaba todo el mundo, sabemos que fue un gran número de personas, pero no todo el mundo. Lucas 2.1. Lucas 2.1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Solamente todo el mundo, ¿a quién se refiere? Bueno, al Imperio Romano, no es todo el mundo. Ya estoy terminando, ¿sí? Colosenses 1, 5 al 6. Colosenses 1, 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. ¿Sí? Está hablando del Evangelio que llegó hasta vosotros así como a todo el mundo. ¿El Evangelio llegó a todo el mundo? Hoy en día no ha llegado a todo el mundo. No podemos interpretar esto como que todo el mundo es todo el mundo. Son todas las personas. ¿Ah? Entonces, con esto que quiero llegar, que cuando lleguemos y veamos versículos que habla de que fue sacrificado Cristo, bueno, por todo el mundo, por los pecados de todo el mundo, buscar en el contexto a ver si se está refiriendo a todas las personas o está refiriéndose a judíos y gentiles, o buscar a qué se está refiriendo, pero a la luz de la Biblia no podemos interpretar qué es a cada persona. Les repito, Cristo murió por ti, no es el Evangelio, pero una vez llamados, una vez transformados por Dios el Espíritu Santo, podemos decir nosotros con toda certeza que Cristo murió por mí. Y eso nos llena de gozo. Vamos a Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por mí, porque me amó. Y dentro del cristianismo sí puedo decir Cristo murió por mí, pero ese no es el evangelio que debo salir a predicar. Cuando Juan dice por todos, la propiciación por todo el mundo, no se refiere a toda criatura, no se refiere a todo hombre, no se refiere a todo animal, no se refiere a todo ángel, ¿sí? Juan mismo aclara en 1 Juan, son 3 versículos más. Fíjense cómo en 1 Juan, en la misma carta que estamos estudiando, para llevarnos al contexto, 1 Juan 3, en el versículo 1 habla de los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero más adelante hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo en 1 Juan 3.10. 1 Juan 3.10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en 1 Juan 3.16 habla del... bueno, vamos a leer. Juan 3.16. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Por quién? ¿Por los hijos de Dios y por los hijos del diablo? ¿O solamente por los hijos de Dios? ¿O solamente por los hijos del diablo? ¿Sí? En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Puso su vida por un grupo en particular, por nosotros, dice. Obviamente los hijos de Dios, sus ovejas. Vamos a terminar en oración. Pastor, ¿puedo orar? Padre Celestial, gracias una vez más, oh Señor, por este tiempo para compartir de tu palabra, estudiar de ella, Señor, escudriñarla. Gracias por la libertad que tú nos das de poder reunirnos y poder exponer, Señor, de ella. Que, Señor, sea de aliento, de ánimo, como hemos dicho, de aprendizaje, Señor, para recordar, reconocer, Señor, algunas cosas que quizás estamos
compartiendo de manera errónea, a pesar, Señor, de nuestros deseos y de que deseamos, oh Señor, que muchos lleguen al arrepentimiento, pero quizás, oh Señor, estamos enfocándonos de maneras equivocadas y no a la luz de lo que tu palabra nos está ordenando, nos está guiando, Señor. Quieras tú, Señor, crear en cada uno de nosotros, con esta tu palabra, el ferviente deseo, Señor, de ser buenos expositores de tu palabra para otros. Y gracias, oh Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo vertida en aquella cruz. Gracias por el expositor, nuestro hermano Diego, que ha preparado, Señor, este tiempo. Pedimos, oh Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que muchos puedan llegar a conocerte como el Salvador, porque sabemos, oh Señor, que allí afuera hay mucho pueblo, como tu palabra lo dice. Gracias, oh Padre Celestial, por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos presentes, acompaña a aquellos que están en sus hogares, en sus trabajos, donde sea que estén, Señor. Cuídales y que pronto, si es tu voluntad, podamos reencontrarnos en este lugar. Acompáñanos ahora a regresar a nuestra casa, danos una buena tarde, un buen día para honrarte y glorificarte. Pedimos, oh Señor, de manera especial por nuestros hermanos mayores, en especial aquellos que están luchando con algunas dolencias físicas, que tú pongas tu mano en ellos, oh Señor, y quieras tú restaurarles. Y también por aquellos que están apartados de ti, Señor, que tú les traigas nuevamente a tu camino, si esa es tu voluntad. Pedimos, oh Señor, todas estas cosas y las dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.